Bienvenidos al primer episodio de Evolución Liberal, este espacio que hemos creado en el Centro Ricardo Salinas Pliego para estimular el pensamiento crítico y explicar las ideas de la libertad. ¿Y qué mejor que comenzar estas sesiones con lo que significa el hecho mismo de pensar? Los seres humanos tendemos a aceptar ciertas ideas que predominan en el discurso público o en nuestro entorno sin meditar lo suficiente sobre ellas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque una de las maneras en las que podemos pertenecer a grupos es repitiendo lo que esos grupos ya creen. Este es un sesgo cognitivo que se conoce como groupthink y es básicamente una estrategia de sobrevivencia. Vivimos en los tiempos actuales en una era llamada de corrección política. Y la corrección política es básicamente eso, un conjunto de dogmas, de principios e ideas que se han establecido como una verdad revelada y que debe ser repetida por todos los miembros de una determinada comunidad o una determinada sociedad para ser considerados moralmente aceptables. Esto es por supuesto incompatible con la libertad de expresión, puesto que la corrección política supone que siempre vamos a decir todos lo mismo, que hay ciertas ideas que son moralmente superiores o ciertos temas que no se pueden tocar o ciertos conceptos que ya están definidos de una vez y para siempre y no son cuestionables. Y el que los cuestiona pasa a ser inmediatamente inmoral, pasa a ser rechazado por el grupo y atacado. Y por eso es que pensar se ha convertido hoy en la esfera pública en una cuestión más bien excepcional. Porque pensar es el acto liberal por excelencia. No hay nada más libertario que pensar. Cuando nosotros pensamos, si lo queremos hacer en serio, tenemos que estar dispuestos a soltar todas las cadenas, expectativas y represiones que los distintos grupos en los que vivimos en sociedad imponen sobre aquello que podemos creer y decir, sobre lo que no podemos creer ni decir. Pensar es un acto individualista por excelencia, es algo personal. Nadie puede decir que piensa si acepta como verdad lo que le está diciendo un tercero, sin cuestionarla. Se puede estar de acuerdo con un tercero después de un proceso en el cual reflexionamos sobre aquello que ese tercero dice y concluimos nosotros mismos si es efectivo o no. Pero si simplemente repetimos algo para estar de acuerdo con el grupo o con ese tercero, porque ese grupo ya lo está diciendo y tenemos miedo que el grupo nos rechace, entonces no estamos pensando. Estamos siendo nada más que una cámara de eco para ideas que otros reflexionaron y las estamos recogiendo como propias. Y eso es lo que lamentablemente está haciendo un gran grupo de personas en las universidades, en los medios de comunicación, en la clase política, en las empresas, en muchas partes. No están pensando por sí mismos, están simplemente repitiendo dogmas de terceros porque eso es más fácil y entonces hace posible una convivencia pacífica, pero al mismo tiempo al costo de tener una mente esclava. Porque, para ir de nuevo al concepto de pensar, ¿qué es lo que esto implica? Bueno, pensar, ¿cierto?, conlleva un análisis, una reflexión, una autopsia desapasionada y distante sobre el objeto de pensamiento. Y ese objeto de pensamiento puede ser una historia, una persona, una experiencia, puede ser una idea, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que cuando pensamos sobre eso, tenemos que rechazar la influencia o la determinación que otros tienen sobre nuestro proceso de pensamiento. Si no, no estamos pensando, insisto. Al repetir lo que otros ya creen, no estamos pensando nosotros. Entonces, ese análisis desapasionado y distante tiene que encontrarse idealmente libre también de emociones, porque las emociones nos esclavizan en el sentido de programar nuestra reflexión en una dirección a priori.
Si estamos convencidos de antemano que un determinado suceso histórico es malo, porque así nos enseñaron desde niños, bueno, si nosotros, enfrentados a discutir ese suceso histórico, simplemente repetimos la carga emocional que conlleva el tocar ese tema, entonces no estamos pensando sobre ese asunto. Y por eso es tan difícil para mucha gente abrirse a debatir ciertas ideas. Tienen reacciones viscerales, emocionales. Renuncian a pensar. Es más fácil quedarse en ese impulso, en ese instinto irracional que reacciona simplemente ante determinadas preguntas que pueden ser complejas. Entonces, pensar es un proceso racional y es fundamental tomar distancia emotiva del objeto del pensamiento para poder entenderlo, porque ese es el objeto de pensar. La idea de pensar supone que hay algo que entender, si no, ¿para qué vamos a pensar si no hay nada que entender? Y para entender no podemos estar condicionados absolutamente por nuestras emociones, nuestra programación ideológica, ni la idea de terceros. Y esto, al mismo tiempo, implica que estamos buscando una verdad. Si no hay una verdad, no hay nada que entender. Entonces, pensar supone que existe una verdad que queremos entender. Y esa verdad no tiene por qué ser emocionalmente agradable con nadie, ni tiene por qué ser universalmente aceptada para que sea cierta. No porque una mayoría crea una cosa, eso la hace verdadera. En la antigüedad se creían las brujas, y eso no significa que las brujas existieran, y había mayorías que creían en las brujas. De modo que pensar, hay que subrayar esto, es un acto de libertad pura. Y una de las personas que mejor lo definió esto en la historia del pensamiento liberal, me parece a mí, fue el filósofo alemán Immanuel Kant. Acá tengo una de las obras de Immanuel Kant, que yo compré cuando viví en Alemania, hice mi doctorado en Heidelberg. Pero en otra de ellas, Kant afirma que pensar consiste en salir de la minoría de edad. En realidad así es como él define la ilustración. Immanuel Kant tiene un texto corto, que yo les recomiendo, que es buenísimo, que se llama ¿Qué es la ilustración? Pero en realidad podría llamarse ¿Qué es pensar? Y Kant sostiene que la ilustración es superar el estadio de adolescencia. El dejar atrás la idea de que tenemos tutores que a nosotros nos dicen cómo tenemos que entender el mundo y cuáles son las cuestiones aceptables y las que no son aceptables. Cuando somos capaces de no ser pupilos, de pensar por nosotros mismos, de no hacerle, por ejemplo, caso a todo lo que dice la Iglesia, que es una de las cuestiones que plantea Kant. No está diciendo que no haya que orientarse en parte a través de la religión, sino que hay que reflexionar al respecto, hay que ser capaces de pensar y no hacerle caso simplemente porque lo dice una determinada autoridad religiosa o ideológica a lo que está diciendo. Entonces, salir de esa minoría de edad nos permite pensar, nos permite abrazar la ilustración. Aufklärung es el concepto que se usa en alemán. Y la ilustración, esa iluminación, básicamente es poder acercarse a la verdad. Y aquí volvemos a esta idea de que es imposible acercarse a la verdad si simplemente estamos repitiendo lo que nos dice un tercero o un grupo que está fuera, incluso si es toda la sociedad. No podemos acercarnos a la verdad así porque no estamos pensando. Insisto, estamos repitiendo lo que otros nos están diciendo. Estamos siendo adoctrinados o simplemente estamos intentando adaptarnos a un grupo para no sufrir las consecuencias que implica ejercer nuestra libertad de pensamiento. Kant tiene una frase notable en ese texto que es la ilustración, en la cual él sostiene que para abandonar esa minoría de edad, para dejar de ser un pupilo de un tutor que te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar o lo que tienes que creer, debes tener el coraje de servirte de tu propia razón. Kant sostiene que pensar es sobre todo un acto de coraje, de valentía, y que la esencia de la libertad que está asociada a pensar pasa por tener coraje. Y él lo afirma de manera categórica. Las personas
tendemos a seguir ideas de terceros e ideologías. Por ejemplo, el nazismo y el marxismo fueron extraordinariamente influyentes en el pasado, en Europa y en otros países, pero estas ideologías, al ser sistemas cerrados, independientes de la experiencia, lo que nos ofrecen es ya una respuesta a todas las preguntas del mundo, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre cómo funciona la economía, sobre cómo funciona la sociedad, cómo funciona la historia. Todo eso está resuelto. No hay nada que pensar, es una cuestión que hay que aceptar simplemente. Y por eso las ideologías son para cobardes, para gente que tiene mentes esclavas, y no para personas libres. No se puede desafiar los dogmas del marxismo-leninismo y pertenecer a un partido comunista, por ejemplo, porque se es expulsado o se es ejecutado, como se vio en todas las dictaduras comunistas de la historia. Lo mismo ocurre con el nazismo, el fascismo y otras ideologías totalitarias. Es imposible pensar en esos sistemas sociales o políticos, porque pensar precisamente implica desafiar, ¿cierto?, la dogmática que se ha establecido a partir de un profeta, a partir de un tutor que nos dice exactamente cómo tenemos que pensar o creer o vivir nuestras vidas. Entonces, esta idea de Kant es tremendamente poderosa y hay que rescatarla, y tiene que ver con que la libertad implica valentía, implica coraje, pero parte en el coraje consigo mismo, con el poder romper las cadenas mentales que nos atan hacia un mundo exterior, para nosotros, en tanto individuos únicos e irrepetibles, llegar a nuestras propias conclusiones sobre las cosas. Pensar es un acto propiamente libertario, hay que insistir en ese punto, y Kant así lo plantea. Y repetir las ideas de la masa, de la mayoría o de determinados grupos simplemente porque uno quiere pertenecer a ellos es todo lo contrario, es un acto de cobardía. Y por supuesto, el coraje es difícil, implica asumir costos, pero esa es la única forma en cómo las sociedades prosperan, y en la historia humana no ha sido la excepción el progreso como producto de esas pocas mentes que se atrevieron a desafiar las ideas que predominaban en su época y que pagaron un costo altísimo, a veces con su propia vida, por haberlo hecho. Pero si no es por esas pocas mentes que tienen el coraje de romper las cadenas, de no ser esclavas, entonces todos nosotros estamos condenados a vivir en la oscuridad, en el fanatismo, en el totalitarismo, en la asfixia de una sociedad conformista y también en la mediocridad económica y social, porque muchas de las ideas que han permitido el progreso científico y económico en el mundo desafiaron también creencias establecidas en religiones o en determinadas ideologías, y quienes las difundieron fueron castigados, en muchos casos, con pena de muerte incluso. Entonces, este es el valor de pensar. Es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos hace libres, es lo que nos hace individuos. Y renunciar a esa facultad simplemente nos convierte en esclavos.